Hola, muchas gracias. Muchas gracias por todos los comentarios recibidos en las distintas redes sociales en esta serie denominada por un servidor de memoria. Simple y sencillamente porque son cosas que se me vienen a la memoria de hechos del presente, que comúnmente pues hago comentarios de las cosas que están sucediendo, pero se me vienen a la memoria cosas del pasado, unas desde la juventud, otras de los años 80, otra de los años 90, y así me la voy a ir llevando hasta llegar al 2000, al 2010, 2020. Y es un poco la idea de llevar esto con alegría, con optimismo, transmitiendo el mayor conocimiento posible para que sea una especie de convivencia entre usted y yo, entre los que estamos conectados por las redes sociales, o porque de alguna manera o de otra yo llego a usted, a su celular, a su computadora, a su dispositivo, y me escucha. Y cientos y cientos, por no decir miles, la verdad es que estoy sorprendido cuando veo las reproducciones y una serie de cosas. El número de gentes que interactúan de un lado para otro. En esta serie, pues, que le he llamado de memoria, porque pues son cosas que se me vienen a la memoria. Y el día de hoy, como lo comenté en la ocasión anterior, eh, en uno de los capítulos, creo que el número 5 de memoria, fíjese que el terremoto de 1985 le tocó vivirlo a Miguel de la Madrid Hurtado. Dicen que oficialmente hubo casi 11,000 muertos, aunque todo el mundo asegura que fueron casi 30,000. Siempre sucede eso con las cifras oficiales. Y recuerdo que una de las cosas que provocaron el hecho de que Carlos Salinas de Gortari se ganara la simpatía de Miguel de la Madrid fueron fundamentalmente tres cosas. Una, que era un joven político preparado en universidades extranjeras, totalmente liberal, me refiero desde el punto de vista económico, es decir, pro yanqui, pro imperialista, pro libre comercio, pro iniciativa privada, y eso pues le complacía mucho a Miguel de la Madrid, que venía del mismo corte, y que es cuando empieza realmente lo que se ha llamado los neoliberales. Alguien no le ha comentado al presidente de la República Mexicana actual que desde que entró Miguel de la Madrid, los presidentes de la República ya no son políticos, sino son tecnócratas o son preparados en el extranjero y traen mentalidad extranjera, y por eso el liberalismo lo ven desde el punto de vista de soltar muchas cosas a la iniciativa privada, pero extranjera, no necesariamente a la mexicana. Entonces eso, más la formación de Salinas y el grupo que integró a su alrededor, le decían Salinas recortar, y porque se le va recortando el presupuesto, generando ahorros, y todo eso provocó que se decidiera Miguel de la Madrid a irse por Carlos Salinas de Gortari, con el dedo, el dedazo famoso, lo destapan, y prácticamente en 1988 es cuando se destapa a Carlos Salinas de Gortari. Lo recuerdo perfectamente porque lo viví, yo estaba ahí. Su perfil académico, económico, su vocación de servidor público, pero con un empuje diferente, pues obviamente implicaba una posibilidad de salir de esa maraña, no solo de estancamiento, de devaluaciones, y de todos los problemas que estaba viviendo México a raíz del populismo que comenté la vez pasada, de Luis Echeverría, de José López Portillo, y de lo difícil que resultó el gobierno de Miguel de la Madrid, malo también, pero difícil,
pues porque no había dinero, porque todo era un desastre, porque el populismo lo había acabado todo, y sobre todo, para acabarla a molar, pues se le viene lo del terremoto. Entonces, básicamente, de los puntos a destacar, es que hay una especie de interpretación que nos lleva a presuponer que a partir del destape de Carlos Salinas de Gortari se inicia una etapa diferente en México en dos ámbitos. Uno, en, en llevar la estabilidad política a tener una competencia real, de manera tal que empieza a surgir una oposición real capaz de competirle al PRI, partido único en el poder por muchas décadas, y la posibilidad de ganarle. Y ahí fue en el enfrentamiento donde quedó siempre la duda de si se cayó el sistema, de que si hubo trampa, de que si efectivamente ganó Carlos Salinas de Gortari a Cuauhtémoc Cárdenas, que fue muy cuestionado, que es cuando se cayó el sistema, que lo manejaba el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad, un convencido y uno de los 4 grandes pilares históricos, por no decir dinosauricos, de la 4T, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien era el secretario de Gobernación. Y entonces hace ganar a Carlos Salinas de Gortari, por las buenas o por las malas, creo que más por las malas que por las buenas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues llega Carlos Salinas de Gortari, empieza a gobernar con un perfil eminentemente neoliberal, ahora sí, con políticas públicas muy al estilo americano, de tratar de privatizar todo lo posible, quitarle el poder al Estado mexicano, y es cuando empieza a generarse lo que le han dado a llamar la mafia del poder, que ahora no desapareció. Ahora hay una mafia VIP, ¿no? O sea, los que tienen el pase y el ticket para estar en la primera fila, y los que reciben todos los grandes contratos y todas las dispensas, porque ahora sí son buenos niños, ahora sí son pues de lo mejor. Entonces, Carlos Salinas de Gortari busca quitarle fuerza al Estado mexicano, y entonces empieza a vender cosas que son del gobierno, como Teléfonos de México, que era el gran modelo de telecomunicaciones en el país, y que se lo vende a Carlos Slim, y la mina de Cananea y Nacosari se la vende a Germán Larrea. Los ferrocarriles se los concesionan a empresas también de Germán Larrea, y así le puedo estar hablando todo el día de las cosas privatizadoras que hizo Salinas de Gortari. Y sobre todo, fíjese, Salinas de Gortari, qué curioso cómo son las anécdotas y cómo es la vida. Fue el que compró Deer Park, la refinería, perdón, para refinar el petróleo mexicano, convertirlo en gasolina y venderlo más barato en México. Yo sé que le suena, porque él compró el 50% de Deer Park, y ahora el actual presidente de México, López Obrador, compró el otro 50%, ahora ya es de los mexicanos y está en Houston. Dice, qué contradicciones, el actual presidente haciendo lo mismo que Carlos Salinas de Gortari, invirtiendo en una refinería, bueno, en dos, porque está construyendo una. Y entonces, así se dieron miles y miles de cosas, sobre todo la más profunda, quizás es la reforma al artículo 27 constitucional, a efectos de que se privatizara el ejido, que se pudiera privatizar a través de los títulos de dominio pleno, que significaba que a través de las asambleas de los ejidatarios ellos decidían si sus tierras se hacían privadas y las podían vender o podían hacer con ellos la que quisieran. Entonces fue realmente algo interesante, fue un movimiento de fondo en las estructuras, y como cereza en el pastel, lo más trascendente fue el inicio de las negociaciones con el gobierno de Bill Clinton, de todo un equipo de trabajo enfocado a lograr el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, cosa que se logró y que dio inicio, como todos recordamos,
oficialmente el 1 de enero de 1994, estando Carlos Salinas de Gortari en el poder, y que vino a transformar de una manera muy importante las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos principalmente, también con Canadá, pero básicamente al grado tal de que somos el principal socio comercial de Estados Unidos desde la fecha hasta ahorita. Sin embargo, pues obviamente en este tema implica tener una segunda parte de memoria, porque el tiempo ya no nos los permite, para seguir hablando de las cosas de la política que pasó con Salinas de Gortari y llegar al destape de Luis Donaldo Colosio, que ya le platicaré en el siguiente capítulo de memoria de su amigo Luis Fernando Eras Portillo. Muchas gracias de veras por todos los comentarios y las opiniones. Que tenga agradable día. Gracias por escuchar.